Queridos compañeras y compañeros, buenas tardes. Tengo la satisfacción y el honor de moderar esta mesa de debate sobre las indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales y los problemas prácticos para su determinación. Nos acompañan don Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional, y doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Dos muy cualificados ponentes con inmejorables perfiles biográficos. Baste decir que he localizado de María Luisa Segoviano un perfil extractado de 40 folios plagados de éxitos, títulos y servicios. Y por lo que a Juan José González Rivas se refiere, su currículum asciende a 90 densas páginas plenas de mérito y óptimo rendimiento en su básica función jurisdiccional. María Luisa Segoviano Astaburuaga es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario, desempeñando desde 1989 a 2006 un puesto de profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de su Facultad de Derecho. Además de ostentar el cargo de académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valladolid desde 2001. Y desde 2003 el cargo de miembro del Consejo Asesor de la Revista Jurídica de Castilla y León. Asimismo, desde 2006 ostenta la condición de socia de honor de la Asociación Internacional Expertos en Derecho del Trabajo y escritores laboralistas, profesor Alonso Olea. En su actividad profesional destacan múltiples cargos, actividades docentes y de coordinación, así como la dirección de infinidad de cursos. En 1974 era por oposición secretaria de Magistratura de Trabajo, ascendiendo por concurso en 1987 a la categoría de magistrada, ejerciendo en los juzgados de primera instancia de Bilbao y en los juzgados de lo social de Valladolid entre 1987 y 1996. Desde 1997 hasta 2004 ostentó el cargo de presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sus sedes de Burgos y Valladolid, perteneciendo a la Sala de Gobierno de dicho tribunal de enero a noviembre de 2006, culminando su función jurisdiccional como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desde 2006 hasta la actualidad. Sus actividades docentes y de coordinación, así como la dirección de cursos, pasan por su condición de profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y de la Escuela de Práctica Profesional Alonso Olea, dependiente del Consejo General de Graduados Sociales de España en el periodo 1999 a 2008, siendo innumerables y muy importantes sus publicaciones, destacando 15 libros que atañen a todo el derecho material y procesal del trabajo, así como de la seguridad social. Por lo que se refiere a sus más importantes artículos jurídicos, en su currículum figuran un total de 18 y un sinfín de conferencias que desde 1998 y de forma continuada ha pronunciado y publicado hasta el presente, en un total de al menos 199 ponencias de muy destacable singularidad jurídica. Por último, María Luisa Segoviano ha participado en un total de 27 cursos y seminarios, incluyendo la publicación de artículos, trabajos en revistas y publicaciones periódicas en un número verdaderamente abrumador y difícil de igualar por su singularidad e importancia jurídica. Por lo que se refiere a Juan José González Rivas, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense con 14 matrículas de honor, 7 sobresalientes y sobresaliente también
en el curso y examen de licenciatura, realizando los cursos de doctorado en dicha universidad con la calificación de sobresaliente cum laude. En 1975 ingresó por oposición en la carrera judicial, ascendiendo a magistrado en 1981, año en que obtuvo plaza de letrado del Consejo General del Poder Judicial y en 1982 plaza de letrado de carrera del propio Tribunal Constitucional. En 1982 proseguiría esta imparable carrera, consiguiendo por oposición y con el número 1 de su promoción destino en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, hasta que en 1987 ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la extinta y ya desaparecida Audiencia Territorial de Madrid. En 1992 formó parte del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo con destino en su Sala de lo Contencioso Administrativo, hasta que en 1997 fue promovido a magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, siendo nombrado en 2005 presidente de la sección séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, hasta que el 20 de julio de 2012 fue ascendido a magistrado del Tribunal Constitucional a instancia y propuesta del Grupo Popular del Congreso de los Diputados. En cuanto a sus publicaciones jurídicas, Juan José González Rivas ha escrito 23 libros y 124 obras en colaboración con otros autores, sin olvidar innumerables cargos y ponencias en la Universidad Complutense, Centro de Estudios Judiciales, Instituto Nacional de Administración Pública, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Escuela Gallega de Administración Pública, Ministerios de Justicia e Interior, Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing, Universidad de San Pablo CEU e Instituto Nacional de Toxicología. Siendo además conferenciante asiduo en múltiples organismos, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Instituto Politécnico Virgen de la Paloma, Escuelas Judiciales de Madrid y Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica de ICADE, Colegios de Abogados de Madrid, Gran Canaria y Lanzarote, Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Escuela Libre de Derecho y Economía, Colegios de Registradores de la Propiedad de Madrid y otros muchos organismos. Por último, Juan José González Rivas, como magistrado del Tribunal Constitucional, ha intervenido en ingente cantidad de providencias de inadmisión de recursos de amparo, en otras tantas de recursos de inconstitucionalidad y en una abrumadora cantidad de sentencias y autos de las salas primera, segunda a la que pertenece y del plenario de nuestro más alto tribunal. Es obvio, queridos compañeros, que tras estos resúmenes curriculares muy sucintos, pese a lo que pueda parecer, se encierran dos excelentes juristas a los que cedo la palabra para desarrollar la ponencia objeto de debate en el orden que ellos mismos consideren adecuado. Gracias a todos vosotros y espero una excelente calificación de nuestros ambos juristas en esta ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias. Pues como quieras, empiezo. Bueno, voy a intentar ceñirme en el tiempo que se me facilita, no sin antes agradecer a Esteban C. Camagán la presentación afectuosa realizada, que yo creo que es fruto más de la relación de afecto y de colaboración personal que nos une desde los tiempos de nuestra vida universitaria. Compartimos las aulas de la Facultad de Derecho en 1968 a 1973, que de la valía estrictamente profesional. Constituye también para mí una gran satisfacción poder comparecer en este foro de destacados especialistas en derecho laboral y no sin ello destacar también la presencia de la gran profesional en la judicatura de María Luisa Segoviano, magistrada de lo social del Tribunal Supremo y en la actualidad vocal de la Junta Electoral Central. En el tema de la intervención que se me confirió en el mes de julio,
se trataba esencialmente de realizar un análisis de las consecuencias indemnizatorias que el restablecimiento o la vulneración de derechos fundamentales pudiera tener en el sistema jurídico. Yo voy a tratar de hacer una breve síntesis de aspectos puntuales en relación con esta materia. En primer lugar, comenzaré aludiendo al texto de nuestra Constitución y a subrayar aquel contenido esencial de los derechos fundamentales más directamente vinculada a este tema de la responsabilidad de la indemnización. En segundo lugar, trataré de encajar dentro de lo que es la problemática del recurso de amparo constitucional como proceso constitucional los aspectos puntuales que afectan al restablecimiento e indemnización de daños y prejuicios y las consecuencias jurídicas que pudieran producirse, con el apoyo del artículo 55 y 58 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal Constitucional. Y superado esta reflexión y teniendo en cuenta ya aspectos puntuales en el mundo del derecho, sin ánimo de ceñirme de manera muy pasada, muy rápida al tema estrictamente laboral, trataré de referirme a 3 sentencias constitucionales que obviamente no son, diríamos, exclusivas en esta problemática, pero que sin duda en el alcance de los valores indemnizatorios por restablecimiento de derechos fundamentales alcanza sin duda una especial relevancia. Me refiero a la sentencia 186 de 17 de septiembre del año 2001, me refiero a la sentencia 247 2006 del Tribunal Constitucional y finalmente me refiero también a una reciente sentencia abocada por la Sala Segunda al Pleno del Tribunal, resuelta el 10 de septiembre de este año al resolver el recurso de amparo 155-2013. En primer lugar, me gustaría destacar de manera muy limitada, pero sí ejemplificativa, cómo el sistema de protección de derechos fundamentales ceñido al campo estrictamente laboral desde las reformas procesales de 1990, de 1995 y finalmente en la última ley de la jurisdicción social de 11 de septiembre de 2011, al introducirse esencialmente el esquema de protección de tutela urgente y esencial de derechos fundamentales, diríamos que junto al valor de la dignidad de la persona humana, artículo 10.1, y la relevancia del artículo 10.2 de nuestro sistema constitucional, es decir, aplicación de los tratados y acuerdos internacionales en los que España es parte, en los cuales desde el punto de vista laboral la Carta Social Europea adquiere especial relevancia, creo que el artículo 14, 18, 24 y 28 del texto constitucional dan pie para significar, no con exclusividad, pero sí con prevalencia, los aspectos puntuales que tienen que ver con el ordenamiento laboral. En primer lugar, el artículo 14, no ya desde la perspectiva de la desigualdad en la aplicación ante la ley, la proscripción de la discriminación por razón de raza, sexo, religión, etcétera, sino también en la desigualdad en la aplicación de la ley. Aquí, sin meterme en ámbitos estrictamente procesales, sí me gustaría destacar cómo el recurso de casación en el ámbito laboral, en un aspecto muy relevante, se materializa a través del recurso de casación para unificación de doctrina. En segundo lugar, el artículo 18 en lo que se refiere al honor, la intimidad personal, la propia imagen. En tercer lugar, el artículo 24, del que yo destacaría esencialmente sus garantías sustantivas en el párrafo primero: tutela efectiva, acceso a la jurisdicción, derecho a la respuesta a la pretensión, derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, derecho a la utilización de los recursos procedentes, la proscripción de la indefensión, o también destacaría las garantías procesales constitucionalizadas, es decir, derecho de defensa, defensa del letrado, derecho a un proceso público con evitación de las dilaciones, derecho a la presunción de inocencia. Ahí está precisamente el ejemplo de la jurisdicción laboral desde el año 1950, con el principio de inmediación que después tiene su reflejo en procedimientos específicos, por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo, el proceso abreviado del artículo 78 de la Ley Jurisdiccional Contenciosa. En tercer lugar, fundamentalmente, me gustaría destacar también la relevancia y pertinencia del artículo 28 respecto de la libertad sindical y, sobre todo, el derecho de huelga,
la peculiaridad de ese derecho de huelga en relación con la fijación de servicios mínimos, la ponderación de esos servicios mínimos, la exigibilidad de que las resoluciones gubernativas estén debidamente motivadas. En síntesis, todo este conjunto de derechos, lo cual no excluye otros muchos de importancia y relevancia, que omito por razones temporales, indudablemente jalonan el establecimiento en vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Y el problema, cuando se agota la vía judicial ordinaria, llega al recurso de amparo constitucional. La Ley Orgánica 2/79, del Tribunal Constitucional, que ha tenido una reforma relevante el 24 de mayo del año 2007, al modificar sustancialmente algunos de los aspectos puntuales del recurso de amparo, sabemos todos que se instrumentaliza no como tercera instancia jurisdiccional, no como control de legalidad, sino como una vía subsidiaria de protección. Es decir, si intercalamos el artículo 53.2 de nuestro sistema constitucional cuando alude a que se utilizará una vía preferente y sumaria y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el legislador orgánico tiene en cuenta la perspectiva esencial de inspiración, la fuente más importante, la del derecho alemán, en donde se establece la subsidiariedad del recurso de amparo. Y en nuestro sistema constitucional, de los tres amparos posibles, amparo directo contra resoluciones del Poder Legislativo sin valor de ley, artículo 42, amparo mixto contra resoluciones de los poderes públicos susceptibles de control jurisdiccional contencioso administrativo, artículo 43, o amparo, diríamos, más normalizado contra resoluciones judiciales, artículo 44, en donde determinados requisitos, agotamiento de la vía judicial previa, falta o invocación formal del derecho, imputación a la resolución judicial de la vulneración de los derechos, en esos tres elementos fundamentales de amparo, la consecuencia jurídica que se deriva se materializa, como todos sabemos, en el artículo 55 de la Ley Orgánica. Si el recurso de amparo es estimado, cabe en la situación, en primer lugar, de nulidad del acto del poder público que ha generado la interposición del recurso, el restablecimiento del derecho a la libertad violada y, sobre todo, fundamentalmente, la retroacción de actuaciones, encomendando al órgano judicial ordinario la posibilidad de esa retroacción o declarando directamente la nulidad. Es decir, si en determinados supuestos la violación del derecho infringe el contenido esencial del derecho, para lo cual nos sirve de referencia la sentencia primera del Tribunal Constitucional de 8 de abril del año 1981, de la que fue ponente don Luis Díez Picazo, recientemente fallecido, en donde delimita esa recognoscibilidad del tipo y delimita también el aspecto subjetivo y objetivo susceptible de impugnación. Pues evidentemente, si hay una violación de ese derecho sustantivo, la sentencia sin más decretará la nulidad de ese acto. Pero si hay una violación de una garantía procesal, la Sala, al restablecer el derecho, ordenará la retroacción de actuaciones y serán los órganos judiciales ordinarios los que, en su caso, tendrán que atemperar el alcance y contenido de la resolución. Esto, en definitiva, lo que cuestiona o lo que pone de manifiesto fundamentalmente es que, y ya centrándome en aspectos puntuales de la ponencia, ese restablecimiento por vía de indemnización de daños y perjuicios viene esencialmente por la vía del artículo 55, quedándonos con la idea esencial de que el Tribunal Constitucional no va a atemperar criterios indemnizatorios. Después veremos en esas tres sentencias, que no son exclusivas, pero que son ejemplificativas de cómo a veces el quantum económico en materias indemnizatorias es susceptible de valoración. Pero además, el mandato que el artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece, cuando se refiere al incidente de ejecución en relación con sentencias dictadas, remite a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios a la hora de fijar cuantías indemnizatorias. Y esto, indudablemente, nos lleva a señalar que en el recurso de amparo el protagonista no va a ser el Tribunal Constitucional a la hora de cuantificar. Será el juez ordinario el que, sobre la base de una sentencia estimatoria de restablecimiento o reconocimiento de un derecho, podrá, en su caso,
cuantificar el alcance indemnizatorio. Pero todos sabemos, desde el punto de vista de los grandes principios generales de nuestro sistema jurídico, cómo tenemos que tener muy en cuenta la responsabilidad contractual, el artículo 1101 del Código Civil, quedan sujetas a la indemnización de daños y prejuicios los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieran en dolo, negligencia o morosidad, y la responsabilidad patrimonial universal, la responsabilidad extracontractual del artículo 1902, el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia. Todos sabemos también la nota diferenciadora entre lo que es fundamentalmente un esquema indemnizatorio atemperado a daños físicos, daños reales, daños cuantificables y las dificultades que entraña la cuantificación del daño moral. Aquí no me voy a remitir, pero sí tener en cuenta cómo ha sido la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo desde el año 1912 en sus primeros pronunciamientos, la que en definitiva pone de manifiesto la necesidad de daño moral. Como también, y aquí no me quiero interferir en los posicionamientos de la excelente magistrada que hoy nos va a desarrollar su ponencia, como también en la jurisprudencia de lo social hasta el año 1993 hay una determinada corriente tendente a una automaticidad en la valoración del daño y cómo, afortunadamente, a partir del año 2000, y veremos algunos ejemplos muy breves, esa cuantificación del daño no se realiza de manera automática, sino teniendo en cuenta la necesidad de utilizar baremos o criterios. Baremos o criterios que en la jurisdicción ordinaria se cuantifican a través de esquemas valorativos dimanantes, por ejemplo, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social o esquemas derivados de catalogaciones de textos refundidos en el ámbito, por ejemplo, del uso y circulación de vehículos de motor. En este punto, por consiguiente, y hasta este momento, lo que yo quiero subrayar fundamentalmente es que es el juez ordinario el que debe atemperar el alcance de la indemnización. El juez ordinario que en ocasiones se encuentra con que los mecanismos legales de alguna forma reducen lo que pudiéramos llamar ese concepto indeterminado, esa supuesta discrecionalidad, porque la propia regulación normativa sobre bases baremadas fija pautas, campos de actuación frente a supuestos, el daño moral, en que en ocasiones, a través de pruebas periciales, existe un mayor campo de actividad en donde no, diríamos, prevalece una cierta arbitrariedad judicial, pero en que el órgano judicial se ve diezmado en campos acotados y en donde opera fundamentalmente la necesidad de atemperar, evitando el incumplimiento de la norma. No voy a, como decía, meterme en el ámbito de la jurisdicción social. Sí destacar, por ejemplo, el rigor que la jurisdicción social desarrolla en el ámbito de la casación para unificación de doctrina, que en definitiva culmina desde el punto de vista del agotamiento de la vía judicial, cuando es así posible el tema procesal ante la jurisdicción ordinaria, previa al amparo constitucional. Sí destacar una sentencia de la Sala Cuarta de 19 de noviembre del año 2009, en la que veo con satisfacción un voto particular del magistrado don Antonio Martín Valverde, que de alguna forma se opone al planteamiento y aboga por la no utilización de esos mecanismos de automaticidad y que progresa en la idea de una singularización, de una proyección clara y con certeza a la hora de fijar el quantum indemnizatorio. Pero ceñido al ámbito estrictamente de la jurisdicción constitucional, pues me voy a referir con mayor amplitud a estos tres supuestos. Es decir, el asunto que contempla la sentencia 186-2001, el que contempla la sentencia 247-2006. Con gran satisfacción he visto después cómo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en ponencia del fallecido y excelente magistrado don Manuel Ramón Alarcón Carocuel, en sentencia de la Sala Cuarta de 5 de febrero de 2013, asume y reitera los criterios de esta sentencia, y finalmente la última sentencia, la sentencia 183-2015. Con esto no quiero decir, como he indicado, que el tratamiento sea exclusivo en estos supuestos, y sobre todo si posteriormente pues hay algún debate, alguna pregunta, yo eludiría, porque quería aclarar mi posicionamiento. No se trata de hacer más que una reflexión de naturaleza jurisprudencial. Por mi parte, no se trata de adoptar ningún posicionamiento concreto y menos dar respuesta a supuestos o casos concretos
que obviamente estén pendientes en la vía jurisdiccional o, en su caso, en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En la sentencia 186/2001 nos encontramos con un íter procesal que se inicia en el año 1996 y que deriva de un asunto de naturaleza civil, pero en el que está en juego el alcance indemnizatorio derivado de una vulneración de un derecho. En este caso, se produce un aspecto puntual en la jurisprudencia constitucional, que es la conexión entre la libertad de expresión, el derecho al honor y la intimidad personal. Son dos derechos esenciales. El texto constitucional y la jurisprudencia aplicativa determina que hay una ponderación de intereses en la resolución, y en este tipo de resoluciones normalmente no hay criterios unitarios. Siempre se produce la división, el parecer diversificado, que sin duda enriquece el debate en las salas de justicia. Publicada una referencia en un medio de publicidad, se produce una actuación por vía de la Ley Orgánica del año 1983 de protección al honor, intimidad personal y la propia imagen. La ley originaria es de 1982, después sufrió o se alteró con algunas modificaciones normativas, y el problema fundamentalmente es un quantum indemnizatorio. La publicación de la revista hiere a la persona afectada, se divulgan datos que afectan al honor o a la intimidad personal, y nos encontramos con un íter procesal en que el juzgado de primera instancia civil, porque el problema afectaba, como digo, a la ley del honor, fija una cuantía. La parte, en aquel momento histórico no habíamos ingresado todavía en el euro, de 10 millones de pesetas, el juzgado reduce a 5 millones de pesetas la cuantía indemnizatoria. La audiencia provincial confirma ese criterio, y al llegar al Tribunal Supremo, después de haberse pronunciado anteriormente en una situación interlocutoria relacionada con el tema, reduce la cuantía a 25.000 pesetas. El tema llega en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y la sala del Tribunal Constitucional, la sala segunda, realiza un estudio en el que, por una parte, tiene en cuenta que, afectados el derecho al honor, a la intimidad personal y la motivación de la resolución, se basa esencialmente en este último aspecto. Es decir, efectivamente se constata que en el límite del ejercicio del derecho se ha producido una incidencia en el honor y la intimidad, pero sustancialmente el tema de debate se centra en la existencia de una motivación suficiente o insuficiente por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y en este punto la sentencia pues estima el recurso, y al estimar el recurso, el pronunciamiento mayoritario de la Sala considera que lo procedente es confirmar el criterio de la Audiencia Provincial. Es decir, anula la sentencia del Supremo y da validez a la sentencia de Audiencia Provincial. Hay un voto particular en el que, en definitiva, por el contrario, se sostiene que estamos ante un supuesto de valor indemnizatorio en el que lo procedente hubiera sido no tanto la declaración de nulidad plena, sino que, ante la ausencia de motivación suficiente, debió de retrotraerse las actuaciones y ordenar a los órganos judiciales ordinarios que procedieran a una valoración más exhaustiva. El tema se vincula esencialmente a que uno de los aspectos, por citar algunos de los que se debatían en el proceso, se condicionaba por el número de ejemplares de la revista, la difusión efectuada, la naturaleza más pública y notoria de la persona afectada que la naturaleza estrictamente privada, y todo ese conjunto, esa ponderación lleva a ese pronunciamiento. Vemos, pues, en definitiva, cómo al final, por vía indirecta, el propio Tribunal Constitucional no cuantifica el ámbito indemnizatorio, pero adopta medidas que se encarnan dentro de lo que es el restablecimiento del derecho o la libertad violado. Una segunda sentencia, la 247/2006, de 24 de julio, resuelto por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, y que tiene un evidente desarrollo en la sentencia de 5 de febrero de 2013, que, como indico, es de don Manuel Ramón Alarcón, que la cita de manera importante y tiene relevancia porque, de alguna forma, valora también la perspectiva doctrinaria y jurisprudencial y se aleja de ese planteamiento de la automaticidad y se profundiza en el sentido valorativo, exhaustivo, derivado de las actuaciones
de las pruebas o de los elementos determinantes que atemperan el alcance indemnizatorio. Pues bien, aquí el problema se plantea respecto de un profesor de religión. El tema de los profesores de religión en su estatuto jurídico, en un primer momento, desde el punto de vista de la legislación positiva, y estos temas provenían de las Islas Canarias, dieron lugar a una importante jurisprudencia interpretativa, se consideraban funcionarios interinos, después pasaron a la condición de laboral. Aquí la situación no es estrictamente de ese ámbito, sino de la condición de un profesor que ostenta la condición de delegado sindical de una determinada grupo sindical y en ese momento, en definitiva, se produce una actuación por parte de la Administración Educativa, por la Consejería de Educación correspondiente, que merma esencialmente los derechos sindicales del representante sindical. Lo merma de forma que, por una parte, mengua su retribución, produce traslados y, de alguna forma, incide esencialmente en el núcleo fundamental que, al final, estima la jurisprudencia en relación con el tema de la libertad sindical, de los enlaces sindicales, de los delegados sindicales y del respeto al contenido constitucional del artículo 28 de la Constitución. El problema esencial que aquí se plantea, igual que en el caso anterior, pero ya insertado dentro del ámbito estrictamente laboral, se traduce fundamentalmente en el reconocimiento de una primera sentencia por el Juzgado de lo Social que establece un alcance indemnizatorio confirmado por la sentencia de la Sala de lo Social y, sin embargo, en el recurso que se interpuso de casación ante unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo no aprecia sino la necesidad de confirmar el criterio de la Sala de lo Social respecto de la cuantía indemnizatoria instada. En este supuesto no se plantea, como en el caso anterior, problema de restablecimiento o recuperación del derecho, pero sí, al constatar la vulneración de un derecho fundamental, la consecuencia jurídica es el alcance indemnizatorio. Ni el Tribunal Supremo ni, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pronunció ningún elemento cuantificador. Lo que sí veló también la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional es el alcance de la motivación que aquí se había producido con suficiente valoración. Vemos cómo, en definitiva, en este segundo supuesto, se produce un restablecimiento del derecho vinculado a un pronunciamiento indemnizatorio y con pronunciamientos jurisdiccionales que agotan la vía judicial y que finalmente acceden al recurso de amparo constitucional. En esta sentencia, la 247/2006, que además fue objeto de numerosas publicaciones específicas en revistas de derecho social al analizar el alcance de la vulneración del derecho y la cuantificación indemnizatoria, sin duda se produce una valoración exhaustiva que supera esa técnica de automaticidad que la jurisprudencia social se había producido hasta el año 2000. Y, en tercer lugar, puesto que el tema tiene que ver también con las garantías de indemnidad desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, voy a referirme de manera sucinta a la sentencia 183/2015 inicialmente tratada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y finalmente asumida por el Pleno de dicho tribunal. Aquí los hechos son de otro alcance. Fundamentalmente está en juego la garantía de indemnidad de los trabajadores y el respeto a dicha garantía por parte de los órganos judiciales. Una entidad en un proceso económico como es el que se ha producido desde el año 2007 en la ordenación económica de nuestro Estado se traduce en que una empresa reduce las horas de trabajo reduce la jornada de los trabajadores y afecta a una trabajadora. El juzgado de primera instancia, el juzgado de lo social, apreció en parte la existencia de una garantía de indemnidad. La Sala de lo Social competente aprecia la existencia de una causa preexistente económica debidamente justificada. Ese criterio es el que al final, porque el recurso no tenía ya acceso al recurso casacional, es objeto de examen por parte de la Sala Segunda y después finalmente por el Pleno del Tribunal. Al final se estima que, analizando
toda la jurisprudencia interpretativa o la mayor parte de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en relación con las garantías de indemnidad, dos importantes sentencias, una de 2010, 11 y otra de 2014, se considera si ha habido o no un panorama suficientemente indiciario determinante del incumplimiento de esas garantías de indemnidad. Y en el sentido mayoritario de la Sala lo que prima es la concurrencia de la persistencia de la causa objetiva económica, llevando en su pronunciamiento a la denegación del recurso de amparo. Se, de alguna forma, profundiza en esos aspectos puntuales y en la tesis mayoritaria predomina este criterio denegatorio que, sin embargo, es objeto de un voto particular en el que, siguiendo la tendencia inicial del posicionamiento, se había sostenido que había unos indicios o fases inicialmente indiciarias. Este criterio del artículo 1253 del hoy derogado Código Civil en manera con el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano llevan a hacer prevalente no una extensión del despido pluricausal en el ámbito disciplinario o su extensión a este tipo de despidos persistentes y objetivos y atemperar el alcance y contenido de la resolución al estricto ámbito del artículo 24 de la Constitución. Por consiguiente, y ya como reflexión final, para no recargar más el contenido de la exposición, me gustaría destacar primero la relevancia de la jurisdicción ordinaria en el ámbito de la cuantificación y determinación de aspectos indemnizatorios derivados del restablecimiento de un derecho fundamental consecuencia de una anulación de un acto del poder público, como es el artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a través de ese restablecimiento, a través de la retroacción de actuaciones, el que habilita al órgano judicial ordinario, que no al Tribunal Constitucional, para velar por ese pleno restablecimiento del derecho. En segundo lugar, destacar la importancia, y lo dirá, me imagino, con mayor profundidad doña María Luisa Segoviano, de la labor constante y continua de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y el papel ineludible de los juzgados de lo social en la primera instancia jurisdiccional a la hora de esforzarse en ese ámbito de cuantificación en donde creo afortunadamente se superan fórmulas de automaticidad y se va a fórmulas enmarcadas en una mayor explicitación respondiendo a un contenido motivador de la resolución judicial. Y, en tercer lugar, destacar desde la perspectiva estrictamente constitucional que, con independencia de que a través de otros procesos, el recurso de inconstitucionalidad cuando está en juego la inconstitucionalidad de una ley o la cuestión de inconstitucionalidad cuando el juez duda de la validez de la ley aplicable al caso y plantea la cuestión ante el tribunal, en sede de recurso de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional, por vía de ese restablecimiento, de esa recuperación del derecho, trata de hacer efectiva el reconocimiento pleno de lo que el recurso de amparo significa en nuestro sistema constitucional. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Mi agradecimiento a SNALA porque haya contado conmigo para participar en esta jornada que realmente me parece que es magnífica y que está tratando temas de gran actualidad. También mi agradecimiento a Esteban por su amable presentación y a Juan José González Rivas por la cantidad de piropos que me ha echado a lo largo de toda la exposición, francamente inmerecidos. Yo lo voy a tratar el tema, como él muy bien ha apuntado, más bien desde el punto de vista puramente, digamos, de derecho laboral, aunque no se puede perder de vista ni la perspectiva constitucional ni las aportaciones o la inspiración que ha tenido toda la construcción civilista de la indemnización de daños y perjuicios en lo que luego ha podido ir diciendo la jurisdicción social.
La primera cuestión yo creo que es examinar los derechos fundamentales y su tratamiento constitucional, más genéricamente los derechos laborales. Si nos vamos a la Constitución, vemos que en la Constitución hay una serie de derechos que se reconocen a toda persona por el hecho de ser persona, los derechos de la persona. Luego hay otros típicamente laborales que solo se reconocen a los trabajadores, que pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Derechos individuales, pues eso, el derecho al trabajo, el derecho al salario, a la seguridad, a la higiene, etcétera. Colectivos, huelga, negociación colectiva, medidas de conflicto colectivo, etcétera. Y luego, como siempre, el tercer género, que siempre es el que más problemas trae, que son los denominados derechos neutros que se tiñen de laboralidad al desarrollarse en el seno de una relación laboral. ¿Por qué estos plantean más problemas? Pues por una razón muy sencilla, porque teniendo en cuenta cómo los trabajadores desarrollan su actividad dentro del ámbito de la empresa, el poder de dirección y control del empresario hace que pueda haber una injerencia en la esfera de los derechos fundamentales de los trabajadores. Este tema, de siempre preocupó mucho al Tribunal Constitucional, que ya en una sentencia del año 1985 pone de relieve que la celebración de un contrato de trabajo no priva a una de las partes, al trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce, de los derechos fundamentales como derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. Y continúa el Tribunal Constitucional. Dice, ni las asociaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la suscripción de un contrato de trabajo desempeña un papel que lleve a privar o hacer despojos transitorios o permanentes al trabajador de sus derechos fundamentales. Los residuos de un Estado o de un sistema feudalista dice que repugnan a un Estado social y democrático de derecho. Esto se dijo en el año 85. Luego el Tribunal Constitucional en otra sentencia vuelve a reflexionar y dice, claro, una empresa está protegida, lógicamente, por el derecho de libertad de empresa que consagra el artículo 35 de la Constitución. Luego, los derechos fundamentales del trabajador sufrirán aquellas limitaciones que vengan impuestas por el ejercicio de otros derechos. Y es en el peso y contrapeso de cada uno de estos derechos donde podemos establecer los límites para cada uno de ellos. Primera cuestión. La primera cuestión es los derechos fundamentales. Para que exista vulneración de derechos fundamentales, tiene que haber o no tiene que haber voluntariedad en el sujeto vulnerador. Esta es una cuestión que se discutió bastante, pero el Tribunal Constitucional resolvió desde muy temprano, en los años 80, 80 y pico, diciendo que para que se produzca la vulneración de un derecho fundamental es suficiente el dato objetivo de que se vulnere tal derecho, totalmente independiente del elemento culpabilístico del sujeto vulnerador, independientemente de que exista dolo o culpa en el sujeto que lo ha vulnerado. Entonces, esto fue unos asuntos que fueron muchos de Renfe. Renfe, que siempre están en huelga, yo lo digo porque utilizo mucho el tren y siempre vivimos en UNAI, los usuarios, pues en el año 80 y pico también Comisiones convocó una serie de huelgas que además se desarrollaron con mucha intensidad. Y lo que hizo Renfe fue, aprovechando que ella tenía en las claves estas que tiene, todo el mundo que ha llevado pleitos de Renfe sabe que tiene la clave 127, bastante complicado. Bueno, pues una de estas claves es el descuento de la cuota sindical. Es decir, aquellos trabajadores de comisiones obreras le habían dado a Renfe la indicación de que en sus nóminas hiciera un descuento para pagar la cuota sindical. Renfe sabía quiénes eran de comisiones porque tenía la comunicación de esos trabajadores. Entonces, haciendo uso de esto, cuando se producen estas huelgas continuadas, complicadas, descuenta a todos los trabajadores de comisiones una determinada cantidad. Claro, entre todos los que había, unos estaban enfermos, otros ese día tenían vacaciones, otros ese día no habían hecho huelga, otros.
Entonces Renfe, inmediatamente que le pidieron el dinero, lo devolvió sin ningún problema. Pero el sindicato fue más allá y planteó la cuestión que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que terminó dando la razón a los reclamantes, diciendo que se había vulnerado primero el derecho al secreto informático, que no se puede manejar unas bases de datos y unos datos dados para un determinado fin, para otro distinto, primero, y segundo, el derecho a la libertad sindical. Y la justificación que daba la empresa, desde un punto de vista lógico, pues quizá es razonable. Dice, es que para poder gestionar todo este número de trabajadores con estas huelgas intermitentes, a veces estratégicas, de una hora determinada que ya desencadena un retraso de todos los trenes, es imposible. Dicen, no es que yo tenga voluntad de vulnerar el derecho fundamental, sino que la única manera de poder hacer los descuentos era esta, y cuando alguien me ha pedido y acreditado que no participó en la huelga, inmediatamente se ha devuelto el dinero. Y aquí es donde el tribunal dice que el elemento culpabilístico es irrelevante a la hora de entender vulnerado un derecho fundamental. Como se había vulnerado el derecho fundamental, se condenó en tal sentido. Vamos a ver ahora la larguísima sentencia en la que se estima la vulneración de un derecho fundamental, porque nuestro ordenamiento siempre fue muy largo el fallo, la parte dispositiva de una sentencia que entiende vulnerado un derecho fundamental, pero con la nueva ley reguladora es todavía más largo. ¿Por qué? Porque trata de cubrir todas las posibles consecuencias que se siguen de cuando se ha vulnerado un derecho fundamental. La sentencia que estima vulnerado el derecho fundamental, según el artículo 182.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo primero que tiene que decir es que se ha vulnerado un derecho fundamental o una libertad pública, primero. Segundo, ¿qué derecho o libertad se ha vulnerado? ¿O qué derechos? Porque a veces son más de uno, dentro del contenido constitucional del derecho y de los términos en los que se ha planteado el debate. Dice, aplicando la normativa y jurisprudencia constitucional que procediere aunque no haya sido adecuadamente invocada. No sé si aquí parece referirse si se ha vulnerado un derecho y es otro. Esto no hemos entrado nunca a examinar porque no se ha planteado. En tercer lugar, ¿qué es lo que ordenará la sentencia? Pues la sentencia lo que ordena declara la nulidad radical de la conducta del empresario o empleador, más bien, administración pública, asociación empresarial o cualquier persona física, jurídica o corporación que haya cometido esta vulneración. También ordenará el cese inmediato de la conducta vulneradora o si en lo que consiste el derecho es una omisión, mandará hacer aquello que no se ha hecho o prohibir que se impida una determinada conducta, porque la vulneración puede ser por acción o puede ser por omisión. Y luego, ya el último paso, una vez que hemos llegado aquí, lo que ordena es el restablecimiento del derecho y libertad vulnerada, la reposición a la situación anterior y la reparación del daño, fijando la indemnización que procediere en los términos del artículo 183. Problemas que nos plantea este artículo. Primero, cuando nos habla, entre otras cosas, de la reposición a la situación anterior a producirse la vulneración del derecho. Bueno, todos hemos visto que hay veces que hay cosas que son irreversibles, absolutamente irreversibles, no se puede volver atrás. En algunas sí, pero en otras no se puede volver atrás. ¿En qué casos no se puede reponer a la situación anterior a la vulneración del derecho o libertad pública? Pues dependerá en qué ha consistido esta vulneración. Si la vulneración del derecho o libertad pública ha sido que por ejemplo, que a las mujeres de la empresa las pagan menos que a los hombres, pues pagándolas lo mismo desde que se les dejó de pagar, se repone a la situación anterior, o si se les reconoció otra categoría o se les llamaba de otra manera, se les reconoce la misma con efectos retroactivos. No parece que haya problema. Pero imaginémonos que la vulneración ha consistido en que se han fijado unos servicios en una situación de huelga
por encima de los servicios mínimos que, en su caso, autorizó el Ministerio. Y ya la huelga ha tenido lugar. Ahí no podemos volver atrás. No podemos. En otras ocasiones, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que, aunque sí que se pudiera volver atrás, se han creado una serie de derechos, de expectativas de derechos y actuaciones de buena fe que no se puede volver atrás. Este era un asunto de bastante relevancia porque era la negociación del convenio colectivo de cajas de ahorro. Y aquí, no sé exactamente por los motivos, no se dejó negociar a comisiones obreras. Y para cuando la sentencia le da la razón, este convenio había sido aprobado y se venía aplicando desde hacía un par de años. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional dice es que sería tal el perjuicio que se ocasionaría a terceras personas de buena fe, sería tan complejo que no se puede reponer a la situación anterior. Entonces, en el caso de que no podamos reponer a la situación anterior, bien por imposibilidad física, porque no se puede volver atrás, o por este otro tipo de imposibilidad, ¿qué hay? Pues lo que hay es que esta imposibilidad de reposición tiene que entrar dentro de los elementos que hay que tener en cuenta para fijar el quantum indemnizatorio, para reparar el daño causado, porque parte del daño es que no puedo reponer al que ha visto vulnerado su derecho o libertad en la situación anterior. ¿Le puedo reponer? Reconocer de aquí hacia adelante, pero no reponer, no hacia atrás. ¿Cómo se reparan las consecuencias? Ya hemos visto que nuestra regulación dice reponer las consecuencias tal y como dice el artículo 183. El artículo 183 lo que nos dice es que si se aprecia la vulneración de un derecho fundamental, el juez en la sentencia deberá fijar la cuantía de la indemnización que en su caso, y aquí enlazo con lo que ha dicho mi compañero de que no es automática, que en su caso procediera a favor de aquella persona que ha visto vulnerada, dice, que se ha visto discriminada o vulnerado sus derechos fundamentales. Y la indemnización tendrá en cuenta el daño moral unido a la vulneración de un derecho fundamental y los daños adicionales que procedieran. Y luego dice que si el tribunal prudentemente fijará la indemnización cuando los daños sean de muy difícil o imposible cuantificación, y en la fijación de la indemnización, y vuelve a repetir lo mismo, se restablecerá en su derecho a la persona que lo ha visto vulnerado, se reparará el daño y también, y aquí dice una cosa muy interesante, tendrá una finalidad preventiva, que esto luego lo examinaremos. Bueno, ¿cómo se repara el daño? Pues bueno, en la doctrina de daños tradicionalmente tenemos los daños materiales y daños morales. Los daños materiales no nos ofrecen ninguna dificultad porque tenemos el daño emergente y el lucro cesante de toda la doctrina civilista tradicional y es simplemente en la demanda alegar qué daño me han producido, qué derecho me han vulnerado, qué daño me han producido y cómo se cuantifica. Que me han privado de un determinado salario porque yo soy representante sindical y, por ejemplo, me ha quitado mi empresario el plus de asistencia y puntualidad, cuando yo no he asistido y no he sido puntual porque estaba en una reunión sindical. Ese plus me lo tiene que dar. Luego, el daño material está clarísimo, el importe del plus de los días que me lo haya suprimido. Pero muchísima mayor dificultad tenemos con los daños morales. Los daños morales siempre nos han complicado mucho la existencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el daño moral es una creación jurisprudencial que aparece en el año 1912 en una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que una vulneración de un derecho puede causar daños materiales y también daños morales, y que la obligación de reparar el daño moral está en el amplísimo concepto del 1902, el que por acción u omisión causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Cuando decimos daño en toda su amplitud, está obligado a reparar el daño causado. ¿Qué es el daño moral? La doctrina tradicional decía, pues daño moral es daño extrapatrimonial.
todo lo que no es patrimonial. Pero ya el Supremo empieza a dictar, la Sala Primera, una serie de sentencias en las que dice que este concepto es un concepto anticuado. El daño moral son los sufrimientos, las angustias, el desazón que a una persona le puede causar un determinado hecho, un determinado acontecimiento que puede incidir tanto en la esfera patrimonial, por ejemplo, pierdo un objeto que para mí es muy querido, eso me causa un daño moral con independencia de lo que valga el objeto, pues porque me lo regaló no sé quién o porque para mí representó lo que fuere. Y también otra serie de daños ya típicamente, digamos, más propios de lo que entendemos por daños morales, es decir, los que afectan al honor, al buen nombre, a la intimidad, a la consideración pública, etcétera, etcétera. Esto es lo que repara el daño moral. Hay otra sentencia que se refiere al daño moral, es de la Sala Primera, el daño moral atendiendo a un accidente, a las lesiones que un accidente ocasiona. Dice, aquí el daño moral es las heridas que me ha causado, el daño que me ha causado, la angustia que me ha producido estas lesiones y también si luego me ha quedado alguna secuela física, alguna deformidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto integra el daño moral. Pero si nos fijamos, cuando estamos hablando de esto, estamos pensando en personas físicas, porque angustia, sufrimiento, dolor, inquietud, zozobra, solo lo tienen las personas físicas. Las personas jurídicas no sufren, que yo sepa. No pueden sufrir. Una persona jurídica, una empresa, una sociedad, sus dirigentes podrán sufrir, pero lo que es la persona jurídica no tiene este sufrimiento, este dolor, esta angustia. Y entonces se planteó, ¿puede haber daño moral en una persona jurídica? ¿Una persona jurídica puede pedir que se le indemnice por el daño moral que se le ha causado, que ha causado una determinada actuación? Y aquí la Sala Primera dijo que sí, a partir de 1930. Dice, es que en las personas jurídicas el daño moral se identifica con lo que se llama patrimonio moral de la sociedad, que es su buen nombre, que es su reputación, que es su prestigio, que es la confianza que despierta en sus clientes, en sus proveedores, en sus competidores. Hoy en día ya sabemos que uno de los elementos que más preocupa a las empresas es la denominada responsabilidad social corporativa, que en definitiva es su buen nombre. Es decir, no, es que yo soy una empresa de confección, pero yo no contrato en la India a niñas para trabajar o para trabajar en esas fábricas que se incendian en unas condiciones infrahumanas. Yo respeto las normas de prevención en todos los países que trabajan conmigo. Yo no contrato en el tercer mundo a salarios ínfimos, etcétera, etcétera. Yo no hago productos de belleza con pruebas con animales. Y esto lo vemos en todos los anuncios y lo vemos continuamente. Es decir, que el buen nombre de una sociedad, el buen nombre de una empresa es algo que preocupa y mucho en el mundo comercial, en el mundo de las relaciones comerciales. Y seguimos avanzando con otra cuestión que, a mi modo de ver, es la más complicada, que es la prueba del daño moral. ¿Qué pasa con la prueba del daño moral? Bueno, en las personas físicas hay determinados acontecimientos que hacen presumir que se ha producido un daño moral. La muerte de un ser querido o no querido, pero que tiene con nosotros una determinada relación. Por ejemplo, hay una sentencia de la Sala Primera en que en Valencia una persona fue a urgencias, falleció y los servicios de salud tardaron 8 días en localizar a su hijo. Y él pidió una indemnización de daños y perjuicios por el daño moral que le había ocasionado, que no le hubieran avisado y que no hubiera podido él velar a su padre. La Generalitat Valenciana se defendió, a mi modo de ver, muy bien, diciendo, hombre, bueno, tanto daño no tendría y tanto no lo querría cuando ni le acompañó al hospital y tardó él 8 días en localizarle. Antes no se preocupó por él. O sea, bueno, claro. Entonces, yo aquí siempre cuento una anécdota que tiene gracia y que además es real, no es cierta. Hace muchos años yo vivía en un pueblo, en una ciudad pequeña de la otra Castilla, con mis padres,
y había un matrimonio en que ella era una mujer muy fuerte, con muy mal carácter y muy rica. Y, bueno, tan rica era que tenía fincas y era guarda jurado, tenía escopeta de esas que iba con sal por si veía a alguien que le robaba las uvas o yo qué sé, bueno. Y entonces al hombre le tenía... Y un día, yendo en coche, pasan los pasos de barrera que había antes en las carreteras, el guardabarrera no estaba, se durmió, no sé, bueno, pasó el tren y les arrolló al matrimonio. Ella murió, él estuvo bastante afectado, pero luego salió adelante y quedó estupendamente. Entonces, no solo heredó todos los bienes de su mujer, porque no tenían hijos, sino que además Renfe le dio una indemnización fantástica. Este hombre, bueno, pues cuando salía por ahí de copa, se animaba un poquito, decía, ¡viva la Renfe! Bueno, seguramente sentiría mucho el fallecimiento de su mujer, yo no digo que no. Pero a él nadie le obligó a acreditar el daño moral que eso le había producido. Se dice, hombre, si se muere un ser allegado, siempre causa un dolor. Bueno, pues seguramente. La mayoría de las veces sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en las personas jurídicas no hay esta presunción. A las personas jurídicas se las exige una prueba del daño que les ha producido la vulneración de un derecho fundamental. En concreto, lo que se suele reconducir el buen nombre, el prestigio, el respeto público, es en algo patrimonial. Voy a poner un ejemplo de una sentencia también de la Sala Primera que se encarga a una empresa que realice vídeos infantiles. Esta empresa que realiza vídeos infantiles, yo no sé por qué, si se lo encargó... Yo me lo he imaginado, digo, se lo encargaría a un chaval joven un poco gamberrete que metió una escena pornográfica en el vídeo infantil. Sí, lo dice la Sala Primera y yo me lo creo, sí. Entonces, claro, esta empresa que había encargado el vídeo, pues pidió una indemnización de daños y perjuicios a la que había elaborado el vídeo, y entre ellos incluía perjuicios por daño moral. Y la Sala Primera dice, no, yo aquí daño moral no veo porque el daño moral tiene que tener un reflejo en la esfera patrimonial. Como aquí no ha acreditado esta empresa de vídeos que haya vendido menos, pues no hay daño moral, y entonces no se fijó ninguna indemnización por daño moral. Entonces, el daño moral en las personas jurídicas siempre ha generado muchas exigencias probatorias, mucho más que en las personas físicas, como hemos visto. Sin embargo, por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual tiene previsto que si hay un daño moral, aunque no se demuestre un perjuicio, hay que fijar una indemnización de daños y perjuicios, atendiendo a la intensidad del daño que se ha causado, atendiendo a la difusión que ha tenido, atendiendo a una serie de parámetros, pero no hay mayor exigencia probatoria. ¿Qué nos encontramos en el derecho laboral? Claro, en el derecho laboral tenemos que es cierto que hay vulneraciones de derechos fundamentales de personas físicas, pero también y mucho, y es lo que solemos tener con más frecuencia, son personas jurídicas, son los sindicatos que reclaman por vulneración de derecho de huelga o derecho de libertad sindical. Entonces, aquí el elemento probatorio pues es complejo y es muy exigente. Como ha dicho Juan José, efectivamente hubo una primera fase en la Sala Cuarta, concretamente hay una sentencia del año 90, otra del 93 y otra del 95 que dicen que, constatada la vulneración de un derecho fundamental, la fijación de la indemnización es automática, atendiendo al artículo 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y a la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral, que decía, si hay vulneración de derecho fundamental, se fijará la indemnización que procediera. Este que procediera lo interpretaron como que sea más, que sea menos, pero que siempre procede. También puede interpretarse en el sentido de que puede proceder o puede no proceder. Las normas ya sabemos que se pueden interpretar. Bueno, pues hubo estas tres. Pero luego ya en el año 1996, y a partir ya de aquí ha venido todo en el mismo sentido, se dice, no, es que tiene que haber, primero, alegación de que se ha producido vulneración de un derecho fundamental. ¿Qué derecho se ha vulnerado?
qué daño concreto ha causado y cómo se cuantifica la indemnización para reparar ese daño. ¿Qué parámetros sigo? ¿Qué elementos invoco? ¿Qué tengo en cuenta para fijar esta indemnización de daños y perjuicios? Entonces, ha habido gran número de sentencias que han denegado que, habiendo declarado que existe vulneración de un derecho fundamental, han denegado fijar indemnización por entender que no ha habido una alegación del daño que se ha causado, por qué se ha causado y en qué cuantía y por qué se pide esta cantidad. Es que también hay veces alguna demanda y pido no sé qué, pero ¿por qué? O sea, un poquito de razonamiento, ¿no? De justificación, que si es de difícil justificación, como dice ahora el nuevo artículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pero por lo menos hay que alegar algo, hay que invocar algo que nos sirva para poder fijar una indemnización. Entonces, las sentencias que hemos dictado, bueno, hay algunas bastante curiosas. Por ejemplo, una de la consejera de Turismo de Ceuta, que esta consejera tenía jefe de... su jefe era de gabinete de prensa, me parece que era, o era... no sé, bueno, era el jefe de algo. El caso es que al principio tenía buenísima relación con él, pero por lo que sea la relación se estropea y entonces le manda a la tintorería a buscar los trajes, le manda a la modista que la coja el bajo del vestido, cuando hay recepciones le manda a poner copas y entonces, claro, esta persona pide una indemnización por daños morales y efectivamente se concede porque se ha vulnerado el derecho a la dignidad del trabajador. Efectivamente se le ha vulnerado el derecho a la dignidad. Luego tenemos otra, claro, que son asuntos muy dispares. Esto es en un pueblecito de Álava, Alegría se llama el pueblecito, y el ayuntamiento, un ayuntamiento así muy emprendedor, pone una biblioteca y en la biblioteca una persona joven que se encarga pues, de repartir los libros, los préstamos, etcétera, etcétera. Mientras está abierto el ayuntamiento, pues no hay ningún problema. Pero por la tarde ella trabaja, pero en el ayuntamiento no hay nadie. Entonces está ella sola en la sala de la biblioteca. Y hay un grupo de jovencitos que se dedica a insultarla, a meterse con ella. Un día la disparan con una escopeta de perdigones, otro día la pegan. Y entonces ella, claro, lo comunica al ayuntamiento y le ponen un guarda jurado. Pero al cabo de unos meses el ayuntamiento dice, bueno, es que me sale la biblioteca a un precio que quitan el guarda jurado. Y entonces estos chicos aprovechan y lo que cometen es una agresión sexual de cierta relevancia y esta mujer cae en depresión, bueno, un periodo de IT muy largo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí también se entiende que se ha vulnerado un derecho fundamental, el derecho a la salud. Y se hace responsable al ayuntamiento porque, conociendo la situación, no adoptó las medidas. Primero las adoptó, pero luego dejó de adoptarlas. Entonces, se le condena. Otra cuestión que se plantea a raíz de la nueva regulación es algo que yo creo que en nuestro derecho no lo hemos considerado mucho, y es si en la reparación del daño únicamente tenemos la reparación del daño o también hay que contemplar los denominados daños punitivos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues decimos esto porque si nos vamos al 183, cuando dice que el juez tiene que fijar la indemnización para reponer al trabajador y restablecerle en su situación anterior, también dice, y también con la finalidad de prevenir el daño, prevenir. Los daños punitivos típicos del derecho anglosajón son indemnizaciones que se fijan sobre la indemnización reparadora con una finalidad disuasoria y preventiva de futuras conductas. ¿Qué es lo que pasa en nuestros ordenamientos y en general en los ordenamientos continentales? Bueno, pues que lo tenemos todo muy ordenado. Tenemos, por un lado, la indemnización de daños y perjuicios a la víctima y, por otro lado, la sanción al infractor. Entonces, digamos, el aspecto social o preventivo se realiza mediante la sanción, no mediante el incremento de la indemnización que se concede a la víctima. La sanción es una multa que se pone a la persona que ha vulnerado los derechos fundamentales y que se ingresa en el Tesoro Público, no va a la víctima.
Entonces, lo que se han planteado algunos estudiosos del tema es, con esta nueva redacción del artículo 183, ¿podemos entender que ha accedido a nuestro ordenamiento la indemnización por daños punitivos típica del derecho anglosajón, o entendemos que seguimos anclados en la tradicional dicotomía entre indemnización de daños y perjuicios por un lado y sanción por el otro? Esto, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, y además lo que se ha dicho también es que tampoco es tan extraño a nuestro ordenamiento la posibilidad de sustituir o atender al aspecto preventivo o disuasorio desde la propia indemnización de daños y perjuicios que se abona o que se concede a la víctima. Y se dice, por ejemplo, tenemos el denostado recargo de prestaciones. ¿Qué es el recargo de prestaciones sino, por un lado, una cantidad que se abona al trabajador, que se le mejora de un 30 a 50% las prestaciones económicas de la Seguridad Social cuando ha habido una infracción por parte de la empresa? Y además tiene un carácter sancionador porque no se la permite asegurarlo. No se puede asegurar el posible recargo de prestaciones. Por otro lado, lo impone la Seguridad Social, pero por otro lado lo recibe el trabajador. O sea, tenemos un poco la vertiente preventiva, punitiva, y también la vertiente indemnizatoria. En otro precepto que también lo tenemos, lo que pasa es que este no se ha aplicado demasiado, es en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando establece la indemnización en los supuestos en que se declare un despido improcedente, no se readmita y luego se extingue el contrato, la posibilidad de una indemnización adicional de 15 días de salario por año de servicio, que realmente parece que tiene más bien esta finalidad disuasoria, preventiva, que una finalidad puramente indemnizatoria, que ya la teníamos con la indemnización de los 45 días, ahora 33, por año de servicio. Entonces se dice, hombre, nuestro derecho tampoco es tan extraño porque también hay algunos supuestos en que se contempla. Luego, al hilo de estos daños punitivos, se plantean algunos problemas, como puede ser, por ejemplo, si es posible que sean compatibles los daños punitivos con la sanción. Y se vuelve a traer el 123 de la Ley Reguladora de la Ley General de la Seguridad Social. Dice, uy, es que ahí no es que sean compatibles, es que expresamente el propio 123 lo declara compatible con la indemnización de daños y perjuicios, con las prestaciones de seguridad social. También la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo declara compatible, la LISOS, es decir, que se permite la compatibilidad con sanciones, la compatibilidad con indemnizaciones de daños y perjuicios del propio recargo. Dice, pues en este caso también podría pensarse en que es compatible. Otro tema que también preocupa es cuantía. ¿Qué cuantía va a tener estos daños punitivos? Hombre, si no fijamos cuantía para la indemnización de daños y perjuicios, a los daños punitivos, pues tampoco. ¿Y qué es lo que pasa? Que en laboral estamos siempre habituados a funcionar con baremos, es decir, en los despidos sabemos la indemnización que se va a fijar porque está fijada. En los accidentes de trabajo, indemnización de daños y perjuicios, que no lo sabíamos, ahora no hay una que no venga con el baremo de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor. Absolutamente todas tiran de baremo para adaptar la indemnización que reclaman a las cuantías fijadas en esta ley, que, por cierto, en uno de los apartados habla siempre de daño moral. No explica cuál es, pero dice por daño moral tanto. O sea, que también presume que si hay un determinado daño físico, en este caso, porque es daño causado por vehículos de motor, pues hay un daño moral y fija una cuantía por daño moral. Se dice, pues hombre, sí que podría ser la cuantía, pues bueno, que podría pensarse en hacer un baremo, pues bueno, pues a lo mejor, pero que de momento no lo hay. Otro problema, ¿y qué pasa si hay muchos perjudicados? Porque entonces, claro, la finalidad disuasoria
de estos daños punitivos, pues quizás sea excesiva, ¿no? Porque si fijamos a cada uno de los perjudicados, además de la indemnización de daños y perjuicios, una cuantía por daños punitivos, y son muchos los perjudicados, pues puede resultar que esta finalidad disuasoria se convierte en una verdadera, algo desproporcionado para el infractor o el que ha infringido un derecho fundamental. Se dice, bueno, como se pueden modular o modelar por el juez, pues si tiene en cuenta que son varios los afectados, pues podrá hacer una adaptación del importe de estos daños. Y estas son algunas de las cuestiones que plantean. Entonces, yo sí que me gustaría comentar las últimas sentencias en las que hemos fijado una indemnización de daños y perjuicios. Hay muchas, como he dicho, en que no hemos fijado, pero en sí las sentencias no tienen demasiado interés porque lo que se limitan es a decir que no se ha alegado cuál era el daño, que no se ha alegado en qué parámetros se basaban para fijar la indemnización de daños y perjuicios y se desestima la fijación. Entonces, lo que sí que es más interesante, entiendo yo, aquellas en las que hemos dicho que sí que se fija una indemnización de daños y perjuicios. Vaya por delante que la mayoría de sentencias fijan unas indemnizaciones, digamos, muy humildes. 3.000 euros, 1.500, 2.000... Hay una de 40.000, pero vamos, y luego hay una de 100.000, pero esa es una un poco especial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los que se consideran perjudicados por las vulneraciones no suelen pedir grandes cantidades, suelen pedir cantidades pequeñas. Y cuando piden cantidades grandes, normalmente se les rebaja, porque ya digo que nos da mucho vértigo las grandes cuantías. No estamos habituados y no las solemos fijar. Entonces, este es un tema que ya ha comentado Juan José, que es el de los profesores de religión de Canarias, que a esta persona, que como el Gobierno de Canarias, en la época aquella en que estaba regulado de manera diferente a como está actualmente la contratación de profesores de religión, el obispado proponía y el ministerio contrataba y pagaba. Pero si el arzobispado no proponía, el ministerio no contrataba. Entonces, a esta persona, como era de comisiones obreras, era delegada sindical y parece que dio un poquito de guerra, pues un año determinado no la proponen. Y entonces aquí lo que se dice es que no pueden dejar de proponerla porque no parece que enseñara mal religión, que fuera mala profesora, que no cumpliera sus obligaciones, que el hecho de que pertenezca a un sindicato y realice actividad sindical, pues que no justifica esta no proposición para ser propuesta como profesora. Este es tremendo porque aquí hay una cosa muy curiosa. Ya me he encontrado escarbando un poco, porque a veces tenemos sentencias y uno no se da cuenta muy bien del contenido de la sentencia hasta que se lee muy despacito. Porque cuando estás deliberando, pues sí, condena. ¿Y aquí cómo se condena? Pues aquí se condena solidariamente a la empresa y a los sindicatos por vulneración de la libertad sindical, porque aquí se ponen de acuerdo empresa y dos sindicatos para excluir a otros de un determinado acuerdo. Entonces, este era de la empresa El Árbol y entonces yo no sé, firman un acuerdo y aquí excluyen a comisiones obreras. Le excluyen cuando formaba parte del comité de empresa y este acuerdo sustituía a otro que había sido firmado por el comité de empresa. Entonces, aquí se condena al sindicato que ha suscrito el acuerdo y a la empresa. Se les condena solidariamente y mucho no tienen que pagar, 2.000 euros. Por haber vulnerado la libertad sindical, aparte de la nulidad del acuerdo, naturalmente, por ser vulnerador de la libertad sindical. Aquí la condena es de 3.000 euros. Aquí la condena es de 3.000 euros porque había elementos suficientes para condenar. Bueno, este es un asunto un poco peculiar. Es una empresa en la que nunca había habido elecciones sindicales. Ya sabéis que hay empresas que dice el empresario, en mi empresa de eso no hay, de eso no hay. Bueno, pues en un momento determinado hay un trabajador que se presenta por comisiones y pide a sus compañeros que le avalen. Entonces le avalan 26 compañeros. Y el empresario habla con los 26
y le dejan de avalar. Bueno, pero hay dos que persisten, y a estos dos los despide, la empresa los despide. Y entonces aquí, aparte de declarar la nulidad del despido, se fija una indemnización de 3.000 euros a favor de estos trabajadores, porque sí que está acreditado en que ha consistido la conducta vulneradora y la cuantía parece que no se discute. En otras ocasiones lo que se hace, y lo ha admitido el Tribunal Constitucional, es que se mira la Ley de Infracciones y Sanciones y se mira esa conducta qué calificación tiene en la LISOS. Normalmente suele ser falta muy grave. Luego, el 47 y el 48 de la LISOS nos dicen cuál es la sanción. Entonces, lo que suelen hacer es, pues si por una falta muy grave la sanción son tantos euros, pues a mí, que me han vulnerado mi derecho fundamental con esta conducta que se describe en la LISOS como falta muy grave, yo lo que hago es que pido exactamente esa cuantía. Y esto se viene admitiendo. En esta... la empresa le despide, sí, porque se niega a abandonar. Bueno, esta es una trabajadora que en un momento determinado presenta una demanda, esta es vulneración de la garantía de indemnidad. Presenta una demanda contra la empresa, va a la inspección de trabajo y denuncia que ha habido una cesión ilegal. La inspección de trabajo realiza sus actuaciones y concluye que ha habido cesión ilegal. Entonces a esta mujer la despiden y luego la readmiten. Luego la trasladan a Salamanca y, aunque hay una sentencia que dice que el traslado es injustificado y que tiene que volver a su lugar de origen, que ahora mismo no sé cuál era, el que fuere, pues la empresa no la repone en el lugar de origen y la vuelve a despedir. Y entonces aquí se dice que efectivamente es una conducta reiterada, es una conducta claramente vulneradora de un derecho fundamental, y en esta sí que se fija una indemnización importante, 60.000 euros. Y aquí invocan un artículo de la LISOS, que es el artículo 8, los apartados 11 y 12. Entonces, no sé si por la reiteración de la conducta, por la gravedad, por las consecuencias que tiene, se fija esta indemnización. En esta no mucho tampoco, en esta ha sido 6.000 euros. Aquí es la Administración del Estado que intentan los representantes de los trabajadores hacer elecciones en el exterior, pues estas oficinas que hay en el exterior, en las embajadas, consulados, etcétera, y claro, lo primero que necesitan es el censo electoral. Lo piden, les dicen, sí, ya os lo damos, y un mes, 2 meses, que no les dan el censo electoral, y de repente y entonces hacen un preaviso, pero no pueden llevar a cabo las elecciones porque no hay censo electoral. Saca el Ministerio una disposición en la que dice que se suspende el proceso electoral. Entonces aquí se dice, bueno, no entramos en lo de que se suspende porque esto nadie lo impugnó, o al menos no en ese pleito, pero sí a que durante casi un año se ha negado sistemáticamente a facilitar el censo electoral. Se ha vulnerado la libertad sindical y se impone una sanción de 6.000 euros. Esta es una comisión paritaria de la que no forma parte CGT. CGT, al ser un sindicato minoritario, es el que plantea muchas demandas, porque se le excluye de determinadas cuestiones, a veces con razón, y otras veces no tanto. En esta no tanto, porque en esta, efectivamente, él no tenía derecho a formar parte de la comisión paritaria, pero sí la comisión paritaria negoció y alteró el convenio colectivo, y era una comisión paritaria de administración del convenio, no de modificación del convenio. Entonces, CGT, que sí que había formado parte de la comisión negociadora del convenio, se ve excluida y entiende que realmente se ha producido vulneración de libertad sindical y se le dice que sí, y aquí una indemnización de 1.500 euros. En la prensa de hoy, bueno, yo lo he recibido en Confilegal, me sobresalté un poco porque vi que decía el Tribunal Supremo reconoce una indemnización de 30.000 euros a un trabajador porque ha sido incluido en las listas negras y se ha condenado a la empresa a pagar. Yo no me he enterado que en mi sala se haya dictado esa sentencia. Digo, no sé, qué despistada voy. Bueno, ya lo leí despacito y ha sido la sala primera. Entonces, este trabajador ha acudido porque son más generosos. Si es que es así. No creo que nunca le hubiéramos puesto 30.000 euros. Jamás, yo creo que no. Entonces, que esta empresa era una empresa que subcontrataba con Telefónica. Este trabajador parece que era muy activo sindicalmente. Bueno, pues organizaba
algunas alteraciones y su empresa pues facilita a una serie de empresas una especie de historial de este trabajador que tenía en su base de datos, cede una serie de datos y aquí se dice que se ha vulnerado la intimidad informática porque se han facilitado por la empresa del trabajador a otras empresas, entre ellas a Telefónica, toda esta serie de datos y además se ha vulnerado su honor, porque se le acusaba de que no sé qué maniobras llevaba a cabo con otros trabajadores que no estaban acreditadas y por vulneración del honor y de la libertad informática, pues se le condena a abonar esta cantidad de 30.000 euros. Dentro de las que tenemos nosotros, digamos, un poco peculiares, la última de todas es una que tenemos del mes de julio, en el que es una cuestión un poco peculiar. Es la empresa el grupo de empresarial Liberbank. Este grupo es Liberbank, el Banco Liberbank, y luego de un Banco de Castilla, creo que es. Y en un momento determinado negocian con algo así como 6 o 7 sindicatos que tenían representación en estas empresas para hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo. No llegan a ningún acuerdo. Y entonces la empresa comunica a la autoridad laboral y comunica a los representantes de los trabajadores las medidas que va a adoptar. Y comisiones y UGT se van o presentan un escrito ante el SIMA pidiendo una mediación. No llaman a los otros 5 sindicatos que habían estado negociando y que además tenían representación en estas empresas. Y entonces en el SIMA llegan a un acuerdo, el grupo Liberbank, con comisiones y UGT, que representan el 68% de los trabajadores. Entonces, 2 sindicatos que no habían sido llamados al SIMA presentan una demanda por vulneración de la libertad sindical. Y aquí se entiende que sí que ha habido una vulneración de la libertad sindical y se dice, es que vamos a ver, lo que se hace ante el SIMA no es una continuación de la negociación para modificar las condiciones de trabajo, no. El SIMA, en realidad, la mediación es un requisito preprocesal que puede sustituir a la conciliación. Entonces, aquí, comisiones y UGT, en lugar de ir a la conciliación clásica, dicen, bueno, nos vamos al sistema interconfederal de mediación y arbitraje y que nos lo resuelvan. Y bueno, y con la mediación pues llegan a un acuerdo. Entonces, dicen, no, aquí se vulnera la libertad sindical porque no se ha llamado a todos los otros. Entonces, como un trámite preprocesal, todos los que luego tengan o que estén legitimados pasivamente tienen necesariamente que ser llamados para intervenir en este trámite de mediación. Y se declara la nulidad de este acuerdo logrado ante el SIMA y se fija una indemnización de daños y perjuicios de 600 euros para estos 2 sindicatos, a favor de estos 2 sindicatos que demandan. Y se condena solidariamente a la empresa y se condena solidariamente a UGT y comisiones. O sea, se condena a los 3, UGT, comisiones y la empresa, a abonar solidariamente, condena solidaria, abonar 600 euros a cada uno de los 2 sindicatos demandantes. Bueno, no es muy caro vulnerar la libertad sindical, me parece. Es razonable, un precio razonable. Y luego tenemos otra, o ya paramos para... Una que la peculiaridad que tiene es que aquí lo que se hace es por una huelga que hay en una empresa, que es la empresa Presprint, que es del grupo Prisa, pero es una empresa con personalidad jurídica propia. El problema es que todas las empresas del grupo contratan con esta empresa la impresión de los periódicos. Esta empresa se pone en huelga y entonces las empresas principales contratan con otras imprentas o no sé ahora cómo se llamarán, pero la impresión de los periódicos, y la huelga no tiene ninguna visibilidad porque los periódicos salen con total normalidad. Entonces, lo que se plantea es si puede haber un tercero que no es el empresario que vulnere un derecho fundamental y si este tercero puede ser condenado por la vulneración de un derecho fundamental.
Aquí se traen a colación unas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se dice que no puede quedar ningún espacio inmune a la reparación cuando ha habido una vulneración de derechos fundamentales. El asunto que examinó el Tribunal Constitucional era una empresa principal que tiene contrato con una contrata con otra empresa y que en un momento determinado la empresa de la contrata se pone en huelga y la empresa principal contrata con otras empresas. Entonces, aquí se dice que esta actuación ha vulnerado el derecho de libertad sindical de los trabajadores y, por tanto, tiene que indemnizar. En esta se da la misma solución, en esta de Pressprint, que las empresas del grupo que contratan con otras empresas la impresión de los periódicos han vulnerado el derecho de libertad sindical porque han impedido un aspecto fundamental de la huelga, que es la exteriorización o visibilidad de la huelga. No han impedido el aspecto, digamos, de fuerza que haces frente a tu empresa, porque no tienes actividad, ese aspecto no, pero sí el aspecto de la visibilidad o exteriorización de la huelga. Aquí se pone de relieve que realmente hay una circunstancia un poco particular, y es que, aunque ahora son empresas independientes, hace 5 o 6 años era una sola empresa, que era El País, y lo que hizo fue segregar varias empresas. Pero El País sigue siendo el titular del 100% de las acciones de Pressprint, hay una dirección unitaria, en fin, hay una serie de circunstancias que hacen que aquí sea muy peculiar la dependencia o la relación entre la que se dedica a la impresión y las empresas que contratan con ella la impresión de los periódicos. Aquí se razona mucho porque, efectivamente, aquí lo que estaba era muy bien pedida la indemnización. Al final la indemnización son 100.000 euros. Estaba muy bien pedida porque en la demanda se dice que el hecho de que no tuviera visibilidad la huelga hace perder totalmente credibilidad al sindicato, le hace perder afiliados, le hace perder la confianza de sus afiliados o posibles simpatizantes, porque ven que aunque se convoque una huelga, aunque se pongan de huelga, lo único que consiguen es que les descuenten sus salarios, pero no que a la hora de que haya una visibilidad en un medio tan, digamos, tan visible, valga la redundancia, como es la prensa, pues que no se ve. Ahí se explica bastante bien y por eso, y la cuantía se acude a la LISOS, al artículo 8, apartado 10 de la LISOS, falta muy grave y por eso se admite la indemnización que se había solicitado. Y yo creo que estas son así las sentencias más relevantes que hemos tenido en esta materia. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias a ambos ponentes. Han sido excelentes sus respectivas intervenciones, didácticas y amenas, pero como no parece razonable acabar aquí con un viva Toledo o un viva la Renfe, pues disponemos escasamente de 10 minutos como tope para efectuar un turno de preguntas que consideréis oportuno llevar a cabo. Esta última sentencia es de Sagardó y la llevó Martín Gordino precisamente. Una sentencia muy interesante. Muy buena. Yo la he analizado y la he publicado un artículo sobre ella, no recuerdo dónde hay. Pues mándamelo, me gustaría ver. En algún sitio, sí, y lo fundamental es precisamente el hecho de lo que tú has dicho, de que hace 5 o 6 años era El País uno solo, va bifurcando y redistribuyendo gente y al final lo que hace es que salen los periódicos sin pasar nada. ¿No se formula ninguna pregunta? Pues nada, damos por concluida la sesión de la tarde. Muchísimas gracias.